Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día, porque es un día glorioso. Dile, querido Padre, te doy gracias por mi gloriosa vida en Cristo Jesús y mi unión contigo. Tu justicia ha producido paz abundante en mi vida, paz y prosperidad. Gracias por esta asombrosa vida de poder y de gozo que me has dado en Cristo Jesús. Agradece, dale gracias. Gracias, Señor, por la familia que me has dado. Gracias por el matrimonio que me has dado. Gracias por los hijos, por los nietos, por la descendencia. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias. La palabra de Dios dice, en la primera carta del apóstol Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Oremos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados, cualquier pecado oculto en nuestros corazones, Señor. Lo confesamos en esta hora, Dios mío. Lávanos con tu preciosa sangre. Díselo, Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Límpiame. Limpia, lava mi corazón de toda contaminación espiritual. Lávame con tu preciosa sangre, Jesús. Quiero ser un conducto limpio, donde tu presencia, donde tu poder pueda fluir libremente, donde pueda haber manifestada y materializada cada promesa, Señor. Cada provisión disponible para mí mediante el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa que me limpia, me purifica. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta palabra de hoy, mi Dios del cielo, porque sé que vas a hablar a nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dile, hermano, que está a tu lado. Esta palabra de hoy es para mí. Dile, esta palabra de hoy es para mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Les decía respecto a los milagros creativos. Tú que estás aquí, que estás oyendo, si necesitas un milagro creativo, recíbelo. Recíbelo. El Señor lo va a hacer. El Señor ya lo está haciendo. Muchas veces oramos por las cosas, muchas veces estamos orando por algo y no vemos resultados y nos desanimamos, no vemos resultados y desfallecemos en la oración. Pero quiero decirte que aunque tú no veas, aunque no veas nada, aunque veas que todo está igual, Dios está obrando. Si tu oración es sincera, y es una oración llena de fe, Dios está obrando. Dios está haciendo la obra y en su momento lo vas a ver. Amén. Estamos viviendo tiempo muy convulso. Estamos viviendo tiempo donde hay un mal común que está afectando a mucha gente. Y es la ansiedad. La ansiedad. Escucha, Jesús nos dijo y nos prometió a nosotros los discípulos, en el mundo van a tener aflicciones. Van a tener momentos de ansiedad, de angustia, de desesperación. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Y la palabra de Dios, dile, hermano, está a tu lado, en la palabra de Dios está la solución, está la respuesta para cada desafío, para cada necesidad que nosotros podamos estar experimentando. Amén. Y la mayoría, muchos, no voy a decir una cifra pero muchos cristianos, muchos hijos de Dios, amén, son dominados y controlados por la ansiedad, la angustia y la desesperación. Y no saben qué hacer. No saben qué hacer, no saben cómo encontrar la solución. El mundo se consume en sus problemas porque no tienen la solución, pero la palabra de Dios nos da la solución. Y hoy vamos a aprender cómo nosotros deshacernos, amén, de la ansiedad, de la angustia, de la desesperación, del temor, porque todo eso va junto. Primero quiero
para que conozca, la palabra ansiedad del griego es merignao. Merignao, es una palabra griega, escucha, que significa, es un estado de angustia y de temor que acompaña a muchas enfermedades y que no permite que tenga paz el que está controlado por la ansiedad. También habla, tiene mucho significado, también habla de un pensamiento en la mente que trae una preocupación determinada, una preocupación constante, que divide nuestra mente, confunde nuestra mente, no nos permite concentrarnos y nos roba la paz y el gozo. Amén. Pero hoy vamos a, dile hermano a tu lado, hoy vamos a ser libres. Libres de toda ansiedad, libres de toda angustia, libres de toda desesperación, del temor. Amén. Porque Dios nos da la respuesta y la solución en su palabra. Amén. Todos enfrentamos diferentes desafíos y pruebas. Amén. Y en determinados momentos nos podemos sentir angustiados, nos podemos sentir desanimados, nos podemos sentir llenos de ansiedad. Amén. Y el Señor lo sabía y lo conocía, por eso nos dio la solución. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro, amén, inspirado por el Espíritu Santo, nos da y nos dice, amén, que debemos nosotros aprender mediante la palabra de Dios a echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Amén. Dice la palabra en 1 de Pedro 5, 6, 9. 1 de Pedro capítulo 5 del 6 al 9. Vamos a leerlo ahí. Anótalo y después lo buscamos. Dice, presta atención. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Amén. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. El apóstol Pedro también habla, dice, ¿por qué se asombran? En otra parte de su carta, dice, ¿por qué se asombran del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo? Amén. La palabra de Dios nos dice que debemos nosotros echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Yo le puse este mensaje: convierte tu ansiedad en oración. Convierte tu ansiedad en oración. Todo ese tiempo, amén, mal invertido en estar pensando cosas malas, en estar dándole cabida a malos pensamientos, que son los que alimentan esa ansiedad, que son los que alimentan y fortalecen esa angustia, esa depresión, esa ansiedad. Amén. Debemos nosotros convertir esos procesos, esos tiempos de ansiedad, convertirlos en oración. Oración. Y la respuesta, ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuánta ansiedad debemos echar sobre el Señor? ¿Cuánta? Toda ansiedad debemos echarla sobre el Señor. Dice toda tu ansiedad. Ahora, ¿por qué debemos echar? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él? Cuando hablamos de nuestra ansiedad, estamos hablando de nuestras preocupaciones, lo que te está preocupando, lo que te está afligiendo, lo que te está atormentando, lo que te está robando el sueño. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahí en ese contexto habla de la ansiedad. La ansiedad, la depresión, la angustia, el temor es el taller del diablo. Cuando él ve que una persona, amén, le da rienda suelta, le abre una puerta
a la ansiedad, a la angustia, a la depresión, al temor. Ese es el taller del diablo. Dice que viene a devorarte. Pero dice la Biblia que tenemos que resistirlo firmemente. Resistirlo firmemente. Amén. Y entender que los mismos padecimientos que tú padeces aquí, los padecen los hijos de Dios en el mundo entero. Los mismos padecimientos. ¿Por qué? Porque todo lo que está cerca de Cristo será atacado. Todo el que quiera caminar con Cristo va a ser atacado, va a ser perseguido, va a ser criticado, va a ser calumniado, va a ser difamado. Amén. El que no, el que camina con otra cosa no le preocupa, pero el que trata de vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo, el que trate de vivir y caminar con Cristo, será atacado. Muchas veces los hermanos, pero pastor, ¿por qué me pasa esto y por qué? Tranquilo. Los mismos padecimientos, dice la Biblia, los mismos padecimientos los pasan todos los hijos de Dios en todas partes del mundo. Persecución, calumnia, difamación, problemas por aquí, problemas por allá. Situaciones y desafíos que pueden provocar en nosotros una gran ansiedad. Pero dice la palabra de Dios que debemos nosotros echar. Esta palabra echar, toda nuestra ansiedad sobre Él. Esta palabra echar es ricto. R-I-P-T-O, ricto. Pero esa palabra ricto del griego significa echarla rápidamente, tirarla rápidamente. Con las cosas que, presta atención, no te me distraigas, con las cosas que el enemigo puede estar usando para producir en nosotros ansiedad, angustia, depresión y temor, nosotros no podemos estar coqueteando. Ricto, dice ricto, la palabra ricto, echarla rápidamente, significa tirar rápidamente. Imagínate algo, un objeto caliente que te den caliente y tú lo coges en la mano y seguías, suéltalo. Eso que te está angustiando, eso que te está robando el sueño, eso que te está preocupando, suéltalo. Ponlo en las manos del Señor. Echa esa ansiedad sobre las manos del Señor y convierte todo ese proceso, todo ese gasto de energía preocupándote y angustiándote con algo que el diablo está usando para robarte el gozo y la paz. Esa energía, ese tiempo que estás invirtiendo en darle cabida a esa ansiedad, úsalo orando. Convierte tu ansiedad en oración. Amén. Nuestra ansiedad, nuestra angustia, lo que el enemigo, amén. Las preocupaciones que el enemigo intente traer a nuestra vida debe ser una especie de materia prima para la oración, para la comunión con Dios, para la búsqueda de Dios. Ahora, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos nosotros, rito, tirar toda nuestra ansiedad, toda, sobre el Señor? ¿Por qué? Porque dice que Él tiene cuidado de nosotros. No existe tal cosa, como decía la hermana, no existe tal cosa como que estás solo. Dice la palabra de Dios que nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, nada podrá separarte del amor de Dios. Quizás tú te alejes, quizás tú trates de alejarte del Señor, pero dile, hermano que está a tu lado, Él permanece sentado en su trono. Él permanece sentado en su trono. Y el amor de Él hacia ti es irrevocable. Él tiene, dile, hermano que está a tu lado, el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué debemos tirar toda nuestra ansiedad? ¿Por qué debemos depositar toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, eso que te está angustiando, eso que te está robando el sueño, eso que no te deja vivir, esa preocupación? ¿Por qué necesitas ponerla en las manos del Señor? Porque Él tiene cuidado de nosotros.
¿Qué significa esto? Que Él nos cuida día y noche. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? No te preocupes por nada. Él conoce tu situación. Él tiene cuidado de ti. Él te cuida día y noche. Pero como decía al principio, servimos a un Dios que es todopoderoso, pero es condicional. Hay condiciones que Él necesita para manifestar su poder en nuestras vidas, para manifestar su promesa en nuestras vidas. Amén. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo yo puedo tirar toda esa ansiedad, esa preocupación, esa situación, eso que me está robando el sueño? ¿Cómo lo puedo tirar? ¿Cómo lo puedo soltar? ¿Cómo lo puedo entregar en las manos del Señor? La respuesta está en Filipenses 4, 6 y 7. Escucha esto. La pregunta es la siguiente: ¿cómo echamos toda nuestra ansiedad y nuestra angustia sobre Él? Porque bueno, muchas veces se queda como a media. No, debemos echar nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestra preocupación poner en las manos del Señor, pero no sabemos. La respuesta está en Filipenses 4, 6, 7. Dice: por nada. No, pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Por nada, dice la Biblia. Por nada. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estés angustiado. Por nada, amén, te llenes de ansiedad. Por nada te deprima. Antes bien, presenta tu necesidad. Presenta tu petición. Presenta tu problema, tu situación al Señor. En todo ruego, súplica, oración y acción de gracia. De esta manera estamos nosotros soltando nuestra carga. De esta manera estamos nosotros soltando nuestra ansiedad. De esta manera estamos nosotros poniendo en las manos del Señor nuestra situación, nuestro problema, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestra tristeza, lo que sea. De esa manera. ¿De qué manera? Orando. Miren, a veces gastamos, y es real, todos pasamos por eso. A veces gastamos toda la energía contándole a la gente, hablándole a la gente de nuestras montañas. Tengo una montaña o monte, en este contexto, en la cultura judía, significa problemas, imposibilidades. En otro contexto, montaña significa la presencia de Dios, pero en este contexto, montaña o monte significa problemas. Jesús dice: háblale a la montaña, háblale a ese monte y se moverá. Entonces Dios no quiere que nosotros andemos contándole a la gente de nuestras montañas, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. No gastes energía en eso. Cambia tu ansiedad, cambia esa preocupación, cambia esa angustia, amén, por hablar con el Señor. Entonces, en vez de estar hablándole a la gente de tu montaña, de tus problemas, de tus angustias, de tus ansiedades, háblale al Señor de tu montaña. Y háblale a tu montaña del Dios grande y poderoso que tú tienes. Yo lo he contado. Aquí en otras ocasiones he contado este testimonio. Un proceso bien fuerte que pasamos nosotros recién convertidos, con reino abierto, 5 de hemoglobina, no teníamos finanzas, no teníamos dinero para comprarle alimentos. Vaya, fue algo tremendo. Y andaba yo caminando por Santa Fe, tratando de vender un anillo que tenía de oro. No podía venderlo, llevé a 2 o 3 joyeros. Y en eso paso por una casa. Y cuando miro, en la sala había un cuadro. Y decía como un cartel. Y decía: no hables más, no hables más de lo grande que son tus problemas. No hables más de tus montañas. Amén. Háblale a tus problemas y a tus montañas de lo grande que es tu Dios.
Y aquello me hizo reflexionar. Tenía muy poca experiencia recién convertido, pero aquella palabra me hizo un rema y me habló extraordinariamente a mi corazón. Y empecé a averiguar, y ven acá, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para hacer esto? Y entonces me explicaban, mediante la oración. Mediante la oración. La palabra dice en Filipenses 4, 6, 7, por nada. No hay nada que justifique que tú le permitas a la ansiedad, a la angustia, a la depresión, a la desesperación que te controle, que te robe el gozo del Señor. No dice nada, por nada. No, pero es que mi problema, mi situación, por nada. Que en un momento determinado nos vamos a sentir angustiados, que en un momento determinado nos vamos a sentir esa ansiedad, esa preocupación, esa angustia. Claro, el apóstol Pedro en su carta lo dice porque realmente, ¿a quién le estaba hablando el apóstol Pedro? A la iglesia. A la iglesia le está diciendo toda esa ansiedad que tienes, toda esa preocupación, toda esa angustia, échenla sobre el Señor. Rito, tírenla, suéltala. Suéltala. Amén. No podemos estar coqueteando con esas cosas que nos deprimen, con esas cosas que nos roban la paz y el gozo del Señor. Y es en su presencia, cuando vamos a su presencia, cuando vamos a hablar con Él, a presentarle nuestra situación, nuestro problema. En toda oración, súplica, ruego con acción de gracia. Es ahí en su presencia donde vamos a experimentar su plenitud de gozo. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Y es triste, pero es una realidad. Es una realidad. Por falta de conocimiento, por falta de revelación, hay mucho pueblo de Dios controlado por la ansiedad, controlado por la angustia, controlado por la depresión. Pastor, pero usted no en ningún momento ha experimentado la ansiedad, la angustia. Sí. Puede venir, porque para eso la Biblia nos da la solución. Para eso la Biblia nos enseña qué tenemos que hacer como hijos de Dios con la ansiedad, con la angustia, con el temor, con esas cosas. En oración, echarla sobre el Señor. Rito, tira, suéltala, suéltala. Esta palabra del griego, rito, significa soltar rápidamente. Cuando tú ves que algo te está angustiando, cuando tú ves que algo te está deprimiendo, cuando tú ves que algo te está llenando de ansiedad, suéltalo. ¿Cómo lo vas a soltar? En oración, en la presencia de Dios. Preséntale tu problema. Amén. Por nada se angustian. Al contrario, en cualquier situación, preséntale a Dios tu necesidad, acompañada de vuestras oraciones y súplicas con acciones de gracia. Y la paz de Dios que desborda, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Cuando buscamos los escritos originales, otras versiones, esta parte del versículo que dice que la paz de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el resultado de nosotros aprender por la palabra de Dios a soltar nuestras ansiedades, a soltar nuestra depresión, a soltar la angustia? ¿Cuál es el resultado? Y la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará. Los escritos originales dicen que establecerán una muralla alrededor de tu corazón. ¿Qué significa? Muchas veces leemos estos textos y no entendemos. Un ejemplo, la paz de Dios está diseñada para establecer alrededor de nuestro corazón una muralla. Para que la angustia no pueda penetrar más. Para que la depresión y la ansiedad no pueda penetrar más. Para que la preocupación no pueda penetrar más. Amén. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe.
¿De qué manera Abraham se fortaleció en fe? Dice, no considerando la realidad, no considerando las circunstancias. ¿De qué manera Abraham se fortaleció en fe? Creyendo. Porque Dios le había dicho que Sara, que casi tenía 100 años, estéril, que no tenía matriz, y él de casi 100 años, Dios le había dicho que iban a tener hijos y que su descendencia sería bendita y poderosa sobre la tierra. Y que su descendencia sería como las estrellas del cielo, imposible de contar, y como la arena del mar, imposible de contar. De momento Abraham miraba para aquella vieja y decía, pero esta vieja me da descendencia. Miraba, pero aquí todo está muerto. Pero dice la Biblia que no se debilitó, no se angustió, no permitió que la ansiedad, que la angustia y que la frustración lo controlara, sino que se fortaleció en fe, creyendo que el Dios de Israel era fiel y justo para hacer todo lo que le había prometido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dar una fuerte alabanza al que vive. Amén. La Biblia dice que debemos echar nuestra ansiedad, soltarla rápidamente. A veces pasan los días, a veces pasan los meses, a veces pasan los años y estamos nosotros meditando en la misma situación, abriéndole una puerta a la ansiedad, a la angustia, a la depresión, permitiendo que estas cosas nos dominen, nos controlen y nos roben la paz y el gozo que Cristo compró con su sangre para nosotros, sus hijos. La palabra de Dios nos enseña qué debemos hacer con la ansiedad. Eso que te está angustiando, eso que te está preocupando, la palabra de Dios nos enseña qué debemos hacer. Soltarla, rápido, suelta eso. Dile, hermano que está a tu lado, suelta eso. Suelta eso. No te deprimas, Dios está en control. No te deprimas, Dios tiene cuidado de nosotros. Dile a tu vecino, Dios tiene cuidado de nosotros. Y si Dios tiene cuidado de nosotros, Él está en control. Dile, nuestro Dios está en control. Nuestro Dios está en control. ¿Saben por qué viene la ansiedad? La ansiedad, la angustia, la depresión, todas esas cosas, el temor, acompañan a muchas enfermedades. ¿Saben por qué vienen estas cosas? Vienen por la impotencia que sentimos nosotros al no poder controlar y solucionar determinadas situaciones. Pero debes entender que tú no las puedes controlar. Debes entender que tú no lo vas a solucionar. Debes entender que hay cosas que tú no puedes arreglar. Pero Dios tiene cuidado de nosotros y Él sí tiene todo el poder para hacerlo. Servimos un Dios que tiene todo el poder para poner cada cosa en su lugar. Nuestro Dios tiene todo el poder para traer soluciones a imposibilidades. Humanamente nosotros no podemos hacer nada. Por eso dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que yo me voy a tirar, me voy a postrar y le voy a decir, Señor, yo no sé qué hacer. Yo no tengo solución para esto. Yo no sé qué hacer. Pero yo me humillo. Amén. Y dependo de ti. Yo confío en ti. Yo sé que tienes cuidado de mí porque soy tu hijo. Y sé que tú no me vas a abandonar. Y sé que no me vas a dejar solo. Y sé que tú tienes cuidado. Amén. Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que creen que todo lo pueden sin Dios. Los que creen que todo lo pueden sin Cristo. Pero mi Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. En Cristo que nos fortalece. Amén.
Y la palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da abundante gracia a los humildes, a los que reconocen que sin Dios no son nada, a los que reconocen que necesitan a Dios para buscar una salida, a los que reconocen que solamente Dios puede abrir el mar rojo, a los que reconocen que para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Servimos a un Dios que tiene todo el poder y tiene cuidado de nosotros, porque más que Dios es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué es lo que nos diferencia a nosotros del resto del mundo? Estamos en este mundo. Hay gente que a veces dice, ¿y eso qué es cristiano? Mira todo lo que está pasando. ¿Y eso qué es cristiano? Mira eso, está enfermo, mira lo que está pasando. La diferencia, lo que nos diferencia, amén, es la gracia abundante manifestada en nuestras vidas como resultado de nuestra humildad. Porque la gracia de Dios es resultado de nuestra humildad. Los soberbios no cuentan con la gracia de Dios. Y la gran diferencia es la gracia de Dios. Lo que nos hace diferente es la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas, porque antes fuimos humildes. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Y su gracia nos exaltará en su momento. Amén. Su gracia, ¿qué significa eso? La ayuda oportuna de Dios. Significa esto en el momento que más lo necesitamos. Dice la palabra en Hebreos 4:16. Acercaos. Es una invitación a los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Dice Hebreos 4:16. Acercaos, acérquense confiadamente. Ustedes son hijos. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para que alcancen misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Saben qué significa misericordia y gracia? Eso le quita automáticamente el poder al diablo, las armas al diablo. Porque cuando el diablo viene a condenarte, tú le dices, yo sé que yo no merezco nada. Pero por la sangre preciosa de Jesús, a través de la sangre preciosa de Jesús, yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y alcanzar gracia y misericordia en el momento que más necesito a Dios, porque soy hijo. Sé que no merezco nada. Mire, jamás diga, no, que tú, yo he escuchado hasta cristianos, porque tú te lo mereces. No merecemos nada. Como hijos tenemos derecho a una herencia. Pero no podemos confundir la palabra derecho a que no merecemos nada. Como hijos de Dios, todo lo recibimos por gracia. Nada. Jamás le diga a alguien, no, porque es que tú te lo mereces. No. Es la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos hijos. Tenemos un derecho a una herencia, porque dice la palabra que somos coherederos con Cristo Jesús de las riquezas celestiales, de todas las riquezas de nuestro Padre Celestial. Pero una cosa es tener derecho y otra cosa es decir que lo merecemos. No merecemos nada. Por gracia soy salvo. Por gracia eres sanado. Por gracia eres liberado. Por gracia eres bendecido. Amén. Dice 1 Juan 5, 14 y 15. Escuche esto. Preste atención a esta palabra. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En nuestro Padre Celestial. Y esta es la confianza que tenemos en nuestro Padre Celestial. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
¿qué habremos hecho? Esta es nuestra confianza. Ahora, tú tienes que saber cuál es la provisión de la cruz. Vamos a hacer alguna preguntita. Dice que si pedimos, que esta es nuestra confianza que tenemos en Él, en nuestro Padre Celestial, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La pregunta es la siguiente. ¿Es la voluntad de un padre que su hijo se sane? ¿Que su hijo se le quite la fiebre? ¿Que su hijo se sienta bien? ¿Que no esté enfermo? Si nosotros siendo malos tenemos esa voluntad para con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Es la voluntad de nosotros como padres que nuestros hijos tengan con qué vestirse, con qué calzar sus pies, con qué taparse del frío. Es la voluntad de Dios, es la voluntad de nosotros como padres ver a nuestros hijos felices, llenos de gozo, de alegría, no angustiados, no tristes, no deprimidos. Amén. Esta es nuestra confianza. Amén. Que nosotros vamos a orar a nuestro Padre Celestial por la manifestación en nuestras vidas de toda la provisión de la cruz. Porque dice la Biblia en Efesios 1:3 que ya nuestro Padre Celestial nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos que toda esa provisión está disponible para nosotros los que creemos, el diablo no te puede bloquear, no te puede condenar. Muchas veces el diablo viene, ¿sabes por qué Dios no te sana? Porque tú le fallas continuamente. ¿Sabes por qué Dios no te bendice? Porque tú continuamente le estás fallando. Porque tú eres un mala cabeza, mira cuántas cosas haces. Pero cuando tú entiendes por revelación el poder de la sangre de Cristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todos nuestros pecados y de toda maldad. Cuando entendemos el poder de la misericordia y de la gracia de Dios, le decimos al diablo por gusto. Porque todo lo que yo recibo de mi Padre Celestial no me lo merezco. Lo recibo por su gracia y su inmensa, infinita misericordia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile, hermano, que está a tu lado. Debemos cambiar el tiempo consumido en el afán, en la angustia, en la ansiedad. Amén. Y dedicarnos a la oración para darle a conocer a nuestro Padre Celestial nuestras necesidades y nuestras peticiones. En vez de estar gastando energía, en vez de estar gastando tiempo en nuestras angustias, en nuestras ansiedades, en nuestras preocupaciones, vamos a invertir tiempo presentándole a nuestro Padre Celestial nuestra situación. Porque cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, estamos reconociendo de que Él es fiel y justo para cumplir lo que nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, al que está a tu lado, a la derecha, a la izquierda, dile, convierte toda tu ansiedad en oración. Dile, convierte toda tu ansiedad en oración. Dile, esta es la manera, esta es la clave que Dios nos da para deshacernos, para soltar rápidamente toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia, todo temor. Amén.
La forma de echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro Padre Celestial es haciendo conocida, Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Pero en la oración le vamos a dar a conocer nuestro problema, nuestra situación, nuestra imposibilidad. ¿Y qué le vamos a decir? Le vamos a decir, vengo a ti porque yo humanamente no tengo solución. Yo humanamente no puedo hacer nada. Amén, pero yo no le voy a permitir a la ansiedad, a la angustia, a la depresión, al temor que me controle, que me robe la paz y el gozo. Y vengo a ti porque eres mi Padre y sé que tienes cuidado de mí. Te presento mi situación, te presento mi problema, te presento a mis hijos, te presento mi matrimonio, te presento mi problema. Yo sé que tú tienes la respuesta, tú tienes la solución porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque somos tus hijos. Mira, me impactó lo de la jovencita, la hermanita del muchacho del milagro creativo, el jovencito. Me impactó. Cuando Fela le pregunta, ¿quién tú eres? Y le dijo, una hija de Dios. Eso es identidad. En una ocasión le preguntan a un pastor o a un líder, no era pastor, era un líder. Le pregunta, ¿y quién tú eres? No, yo soy un maestro en la escuela dominical. ¿Y quién tú eres? Bueno, soy un esposo. ¿Y quién tú eres? Bueno, soy un padre de familia. ¿Quién tú eres? ¿Y quién tú eres? Y de último dijo, un hijo de Dios. Eso es falta de identidad. Lo primero que nosotros tenemos que tener bien definido y bien claro es que somos un hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa, hijo mío. En esa situación que puedas estar, yo no sé, yo hermano, esta palabra es para mí. No me la quites, es mía, es para mí. Yo sé que Dios me está hablando, dile, yo sé que Dios me está hablando. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando decimos que somos hijos de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué significa esto? Que no nos va a dejar desamparados, no nos va a dejar en medio de este desafío, no nos va a dejar solo. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él va a abrir el mar rojo. Él te va a dar la solución. Mira, a veces no sabemos cómo, a veces no sabemos cómo Dios lo va a hacer, a veces no tenemos ni idea, pero sí sabemos algo en nuestros corazones, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Amén, todo va a estar bien. Dile, hermano, está a tu lado, yo sé que todo va a estar bien. ¿Por qué lo sé? Porque Dios, porque mi Padre Celestial tiene cuidado de mí. Porque no soy cualquier cosa, soy un hijo de Dios. Y no hay padre más fiel, más responsable, más amoroso, más preocupado que nuestro Padre Celestial. Y tiene todo el poder para cuidarnos. Tiene todo el poder para abrir puertas delante de nosotros que nadie puede cerrar. Y cerrar puertas que nadie puede abrir. Amén. Dice Mateo 6, 25, 34. Vamos a buscarlo un momentico ahí. Mateo 6. Aleluya. Del 25 al 34. Aleluya, gracias papá. Dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mira, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inseguros, tiempos sin esperanza para el mundo, tiempos inciertos, tiempos de inseguridad, tiempos donde no hay estabilidad en nada. Pero esta es nuestra confianza, que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre Celestial, que tiene cuidado de nosotros, que tiene toda la provisión disponible para nosotros. No se preocupe,
¿De dónde va a venir la comida? ¿De dónde va a venir tu provisión? Tú eres un hijo de Dios. Por nada te angusties, por nada te deprima. ¿Qué necesitas? Provisión. Padre, mira el frío como está, encárgate de eso. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Tienes un Padre Celestial que tiene toda la provisión mucho más abundantemente de lo que tú eres capaz de pedirle o de entender. Amén. Dice, por tanto os digo, no os afanéis, no se angustien por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el dinero? Que el alimento, perdón. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial, ¿no dice el Padre de las aves? No sé si están entendiendo. No dice el Padre de las aves. Dice que nuestro Padre Celestial tiene provisión más que abundante para nosotros y para las aves. Tiene abundante provisión más que suficiente para sus hijos y para las aves. Aleluya. Dice, mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, por la ropa, ¿por qué te afanas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará con vosotros mucho más, hombre de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, la gente que no conoce a Dios, la gente que no confía en su Dios, la gente que no tiene un Padre Celestial como nosotros, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, dile hermano que está a tu lado, dile a tu vecino, nuestro Padre Celestial tiene conocimiento de todo lo que yo necesito. Él no está ajeno. Él no está durmiendo. Dice, pero nuestro Padre Celestial, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dile hermano de tu lado, Él sabe. Dile a tu vecino, Él sabe tu situación. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu problema. Amén. Preséntaselo. Él lo conoce ya, pero preséntaselo. Porque la oración, amén, es un acto de fe y de dependencia de nuestro Padre Celestial. Preséntaselo en oración, créele, confía. Y todo lo que tú necesites vendrá, porque eres hijo. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá tu propio afán. Vamos a leer 32 completo, el primero, el anterior. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice el 33, mas buscad primeramente. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la prioridad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos.
Si tú sabes que tu hermano tiene necesidad y tú tienes para darle y para bendecirle y recoges tu mano, no estás caminando en la justicia de Dios. Oh, alaba. Mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas veces sabemos que hay un hermano con necesidad y retraemos la mano. Bueno, la cosa está mala. La cosa está difícil. Hay que meterse tremendas colas para el pollo. No puedo darle 2 o 3 molitos porque entonces imagínate yo que. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es esta? La prioridad. El resultado, todo lo que tú necesitas será añadido. Amén. Todo lo que tú necesitas será añadido. Aleluya. Mateo 11, 28, 29. Venid a mí. Vengan a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, angustiados, llenos de ansiedad, de temor. Y yo os daré descanso. Poned mi yugo sobre mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que yo dependo 100% de mi Padre Celestial. Aprendan de mí que yo sé que mi Padre Celestial tiene cuidado de mí. Que sé que Él sabe y conoce mi situación. Y está en el asunto, está obrando. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Escuche esto. Si dejo de orar un día, si dejo de tener comunión con mi Padre Celestial un día, yo lo voy a notar. Si dejo de tener comunión con mi Padre Celestial 2 días, si dejo de orar 2 días, mi familia lo va a notar. Pero si dejo de orar 2 o 3 días, la iglesia lo va a notar. Dice la palabra, no reciben porque no piden. Y si piden, piden mal. Dice, todo el que llama, todo el que toca se le abrirá. Todo el que llama, todo el que pide, la oración. Escucha esto, la oración continua es la clave. Y la meditación en la palabra, recuerda, oración y meditación en la palabra es la clave para una influencia continua del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas en nuestras vidas, mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pedir o de entender, según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, que influencia nuestras vidas. Un estilo de vida de oración continua, oración continua, oración continua, oración continua, va a ser posible una influencia continua del poder del Espíritu Santo en tu vida. Cuando hablo de la influencia del poder del Espíritu Santo en tu vida, estoy hablando del poder de resurrección. Estoy hablando de la vida misma de Cristo, de la vida misma de Dios influenciando tu vida. Y es ese poder el que va a traer sanidad. Es ese poder el que va a manifestar la provisión que necesita. Es ese poder el que va a resolver esa situación. Es ese poder el que va a poner cada cosa en su lugar. Amén. Dile, hermano, está a tu lado, la oración es muy importante. La oración es una expresión de fe. La oración, cuando nosotros oramos continuamente,
estamos manifestando, amén, nuestra confianza en Dios. La gente está tan acostumbrada, muchos hijos de Dios estamos tan acostumbrados a orar y no tener resultados que consideran la oración una pérdida de tiempo. A mí hay gente que me ha dicho, no, porque si yo no me muevo y resuelvo eso, tranquilo. Un cristiano de rodillas puede más que un ejército. Un cristiano de rodillas hace que el cielo se mueva a su favor. La oración en nuestras vidas es muy importante. La oración es muy importante para que podamos ver la manifestación en nuestras vidas de toda la provisión de la cruz. La oración nos mantiene conectados con Dios. La oración nos mantiene en su presencia, donde hay plenitud de gozo. Amén. La oración. El Señor me decía, háblale a mi pueblo. Dile a mi pueblo que no estoy satisfecho con el nivel de oración que tiene en este momento. Se está orando muy poco. A veces queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero no pasamos tiempo en la presencia de Dios. No pasamos tiempo orando. Miren, sobre esta tierra, todo lo que Dios hace es en respuesta a la oración de alguien. Por eso que la exhortación de los apóstoles era orar, del apóstol Pablo era orar en todo tiempo, con toda oración, súplica, en el entendimiento, en el espíritu, en todo tiempo, orar sin cesar. Queremos ver muchas cosas en nuestras vidas, queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Pero tenemos que orar. Dice, el que toca se le abrirá, el que llama se le atenderá, el que pide se le dará. Tenemos que regresar a la oración. Mire, el Señor me decía, hay muchos pueblos, aún a niveles de líderes y eso, que están luchando con su fuerza. Se desgastan, se deprimen, llenos de ansiedad, de depresión, angustiados, porque por la falta de relación con Dios. La oración nos conecta. La oración nos conecta. Miren, ve ese ventilador. Sí, pero sigue funcionando. Sigue funcionando, ¿verdad? ¿Qué tiempo? Por eso les decía, cuando yo dejo de orar un día, yo me daré cuenta. Cuando dejo de orar 2 o 3 días, 2 días, mi familia se va a dar cuenta. Y cuando dejo de orar varios días, la iglesia se va a dar cuenta. Porque Jesús dijo, separado de mí, ese ventilador separado de la fuente puede cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito de ese ventilador? ¿Cuál es su propósito? ¿Con qué propósito fue diseñado? ¿Ustedes creen que nosotros, que fuimos diseñados para manifestar la gloria de Dios, fuimos diseñados para buenas obras en esta tierra, para manifestar la gloria de Dios, separados de la fuente, podemos manifestar algún poder? La oración es lo que nos conecta a la fuente de poder. La oración es lo que nos da el denuedo, la osadía. La oración es lo que hace que nuestra fe madure. La oración es lo que hace que los dones
espirituales y la capacidad que Dios nos ha dado para cumplir nuestra asignación en esta tierra se activen. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este lugar, pero Dios te dice, no estoy satisfecho con tu tiempo de oración. No estoy satisfecho con lo que estás orando. Miren, Jesús. Mucha gente cree que Jesús hizo lo que hizo porque era Jesús. Porque era el Hijo de Dios. No. Dice Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de toda divinidad y se colocó en la condición de hombre. Y todo lo que Jesús hizo, su ministerio terrenal, lo hizo mediante una relación, una comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Una relación. Dice que Jesús, según los eruditos, pasaba 7 horas diarias en la presencia de Dios. A veces terminaba el día, amanecía y estaba ahí orando. Pasaba las madrugadas orando. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que la fuente de poder, la capacidad espiritual para poder llevar a cabo su ministerio, para poder llevar a cabo su asignación en esta tierra, dependía del Padre. Los discípulos caminaban con Jesús. Los discípulos vieron los milagros que Jesús hacía. Los discípulos vieron la manifestación de la gloria de Dios cuando resucitó a Lázaro. Los discípulos vieron resurrecciones tremendas, milagros tremendos. Pero en ningún momento le dijeron, Jesús, enséñanos a hacer esos milagros. No. Le dijeron, Jesús, enséñanos a orar como tú oras. Porque ellos entendieron que la fuente de poder, que la conexión con el Padre era la oración. Enséñanos a orar como tú oras. Jesús les decía, oren para que no caigan en tentación. La oración. Un cristiano que no tenga un estilo de vida de oración, de comunión con Dios, con el Espíritu de Dios, está sin Dios. Porque estar sin el poder de Dios es estar sin Dios. Eres un religioso. No estoy condenando a nadie. Pero si no estás conectado a la presencia de Dios, si no estás conectado a la fuente de poder por medio de la comunión y de la oración, eres un religioso. Aquí no hay religioso. Aquí la gente, a veces tengo que decirle para porque son muchas horas. Tienen que hacer comida, tienen que... Aleluya. Amén. Con esta pregunta termino. Amén, amén, gloria a Dios. Mire, no necesariamente, cuando yo entendí eso, mi vida de oración fue más amplia, más productiva, más efectiva. No necesariamente tienes que estar el día entero de rodillas, pero haciendo lo que estés haciendo, puedes estar pescando, puedes estar trabajando, puedes estar haciendo lo que estás y orando en el Espíritu, orando en lengua. Esta es la razón, esto es lo que explica la exhortación del apóstol Pablo, orad sin cesar, orar en todo tiempo. Pero ¿cómo puedo orar en todo tiempo si tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que hacer? Es posible. Usted puede estar en la cocina, ama de casa, en su casa el día entero haciendo las labores y usted puede estar en el Espíritu, conectada o conectado en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en el entendimiento. Gracias, papá. Ahora voy a orar por mis hijos. Ahora voy a orar por mi esposo. Y ri, ra, ahí conectado. Es posible. Es posible. Hermano de tu lado. Es posible. Amén. El cristianismo sin el poder de Dios es un fracaso. Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, no se me muevan de ahí. Porque dentro de no pocos días
serán investidos de poder de lo alto. Entonces, cuando ustedes reciban el poder de lo alto, sean llenos del Espíritu Santo, entonces estarán capacitados para ser mis testigos, no testigos de Jehová, porque testigos ungidos, llenos del Espíritu Santo, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Como hijos de Dios tenemos una identidad, pero necesitamos el poder de nuestro Padre Celestial para tener esa vida abundante, para poder vencer los desafíos, para poder decirle a la enfermedad por gusto, escoge, vete fuera, para decirle a la depresión, te vas en el nombre de Jesús, para decirle a la ansiedad, te vas en el nombre de Jesús. Necesitamos el poder, necesitamos poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos llenos del Espíritu Santo? Dile, hermano, que está a tu lado, tienes el poder de Dios. Tienes el poder de Dios. Dile a tu vecino, esta palabra te lo dije que era para mí. Te lo dije que era para mí. A ver, vamos a calificar del 1 al 5. ¿Cuál es la razón? Vamos a emplear este conocimiento que hemos recibido hoy, este entrenamiento. Y le mando a tu lado, esto es un centro de entrenamiento. Para responder esta pregunta. ¿Cuál usted cree que sea la razón por la que hay muchos cristianos llenos de ansiedad, llenos de depresión, llenos de temor y angustiados? A ver por allá atrás. Espérate, hagan silencio para escuchar. A ver, dime, hermosa. Amén. 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 Dile a tu vecino. La única forma bíblica y posible de soltar nuestra ansiedad, de echar sobre nuestro Padre Celestial nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestro temor, nuestra frustración, es por medio de la oración. Gloria a Dios, los que recibieron la revelación. Dice que los discípulos salieron a predicar el evangelio del reino, las buenas noticias. Y el Señor les ayudaba, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Pero para que el Señor les ayudara y confirmara la palabra con las señales que les seguían, ¿qué debían hacer ellos aparte de predicar? Orar por los enfermos, orar por los afligidos, orar por las situaciones. Y entonces el Señor les ayudaba en respuesta a sus oraciones. Ellos predicaban y oraban por la gente. Predicaban y ministraban a la gente. Y el Señor se metía y daba testimonio y confirmaba la palabra con milagros, sanidades, señales y prodigios. Escucha esto. El mismo Cristo que ayudaba a los primeros discípulos, el mismo Cristo que confirmaba la palabra que predicaban los primeros discípulos, es el mismo que nos sigue ayudando a nosotros. Es el mismo que confirma la palabra en este lugar. Es el mismo que está dispuesto y tiene todo el poder para sanarte y liberarte en esta tarde, para hacer el milagro creativo que tú necesitas. El mismo. Amén. Si crees que esta palabra verdaderamente era para ti, párate y dale una fuerte alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.